Es un gusto saludar a cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes pensando en este pasaje de la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 27. Vamos a estar reflexionando en estos versículos y nuestro tema para esta preciosa mañana va a ser con esta interrogante: ¿cómo distinguir al auténtico cristiano? Ese es nuestro tema para esta preciosa mañana. ¿Cómo distinguir al auténtico cristiano? Mis hermanos, los falsos billetes, ¿cómo se distinguen? Nosotros entendemos este concepto, esta oración, porque en las tiendas hay experiencia, porque a muchos tienderos les llegan billetes falsos. Ahora, ¿cómo identificar lo falso de lo verdadero? ¿Cómo preparan los bancos a su personal para detectar los falsos billetes? No cabe duda de que les dan cursos y los especializan primero para detectar lo falso, para que puedan hacer un trabajo efectivo. Pero esto es la experiencia terrenalmente, la experiencia del ser humano, hablando de cosas materiales, temporales. Pero hoy la palabra del Señor nos va a enseñar con esta interrogante: ¿cómo distinguir al auténtico cristiano? Y hoy tenemos una primera respuesta a la luz de la palabra del Señor. Y la primera respuesta, hermanos, lo encontramos en varios versículos de la palabra de Dios. Y la primera respuesta que nos da la palabra de Dios en respuesta a esta interrogante: ¿cómo distinguir al auténtico cristiano? La respuesta es distinguiendo a los falsos cristianos. Esta es la respuesta que nos da la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Notemos una serie de versículos que describen lo que hoy la palabra de Dios nos va a enseñar. En primer lugar, notemos cómo dice el versículo. Una primera fracción que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Notemos esta primera fracción de la palabra de Dios. Si lo conectamos con el versículo 22 y versículo 23, nos va a ampliar más el concepto. Y nos dice la palabra del Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Para seguir ampliando este concepto con este lujo de detalles que nos da la palabra del Señor, nos sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 26 y versículo 27, para ampliar el concepto de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Notemos cómo describe la palabra del Señor a lo falso. Ahora notemos lo que dice la advertencia de Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 17. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Notemos
lo que dice la palabra del Señor. Versículo 19, versículo 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tomando todos estos versículos en su conjunto, analizando cada uno de estos versículos, no nos da tiempo irnos a profundidad de cada versículo con detalle, pero podemos sacar la idea básica de todos estos versículos para entender lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar sobre cómo distinguir al auténtico cristiano. La primera respuesta es distinguiendo a los falsos cristianos. Notamos que en estos tipos de personas están reclamando y protestando haber hecho ciertos tipos de señales y maravillas, milagros importantes en el nombre de Jesús. La completa seguridad de estas buenas personas descansaban en estas obras, que eran obras sobrenaturales que ellos hacían. Estos son obras de pruebas espectaculares ante el público que parecían legítimas, auténticos, pero en realidad eran falsos. La pregunta aquí es, ¿y por qué, pastor, eran falsos? La interrogante aquí es, ¿y por qué eran falsos? ¿Por qué de los milagros? ¿Por qué de las sanidades? ¿Por qué de los prodigios en el nombre de Jesús? ¿Por qué eran falsos? Notemos, hermanos, de que nadie que esté privado de fe genuina y auténtico podría nunca producir verdaderos buenas obras, porque siempre sale a luz las obras ostentosas del falso cristiano. Engañados por la influencia de Satanás, queriendo alcanzar el cielo por buenas obras. Esta es la idea que acá tenemos, que nos presenta la palabra del Señor. La palabra sola de Dios es el juez de la pureza doctrinal y saca a luz lo falso. Cualquier otro mensaje de autojustificación humana es abominación delante de Dios. Como iniquidad no puede ser tolerado por Dios y no puede ser parte de Jesucristo. Esto nos advierte que muchos hombres usan el nombre de Cristo para vanagloriarse, para endiosarse, para usurpar el nombre de Jesucristo, pero serán enjuiciados. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17 al versículo 18 nos dice de esta manera: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, cuando las cosas se hacen para la gloria de Cristo, no para el orgullo humano, para ostentar el nombre del ser humano, hermanos, las cosas cambian, pero tenemos que darnos cuenta que estas personas posiblemente eran personas morales, personas religiosas, pero no habían experimentado un encuentro personal con Jesús y solo utilizaban el nombre de Jesús para ostentar con sanidades y milagros, engañando a la sociedad. Lucas capítulo 9 y versículo 23 nos dice de esta manera: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, esto nos ayuda a comprender que hay hombres que marcan la diferencia como advertencia, pero la repetición de la palabra Señor, Señor, la expresión Señor, Señor,
el énfasis que da la palabra del Señor, 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 expresa asombro, como si que nosotros humanamente dijéramos, ¿somos nosotros rechazados? ¿No valen nuestras buenas obras delante de ti? Y entonces el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ellos lo hacían para su propia gloria personal, para su propia gloria, orgullo, quitarle la gloria a Dios. Y la Biblia nos recuerda que todos los pecados son maldad. Primera de Juan 3:4 nos recuerda, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, es decir, es rebelión contra la ley de Dios. Y notemos, hermanos, que uno de los primeros mandamientos, que es resumen de las 613 leyes que hay en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos es el resumen de 613 leyes que hay en el Antiguo. El resumen, la síntesis de los 10 mandamientos, nosotros ya lo sabemos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el fin de la ley. Cuando nosotros leemos la síntesis de los 10 mandamientos. Pero acá la palabra del Señor nos está recordando a cada uno de nosotros de que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, de acuerdo a Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. Si es rebelión contra la ley de Dios, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos. Cuando el hombre hace milagros, prodigios, sanidades, usa cosas religiosas, ostentando el lugar que le corresponde a Dios, es endiosarse, es tomar el lugar de Dios. Y aunque el hombre sea moral, y aunque el hombre socialmente parezca ético, un hombre recto, pero si usurpa el lugar de Dios, lo que le corresponde a Dios, es falso. Y entonces la palabra del Señor nos dice de esta manera para ampliar lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, cómo distinguir al auténtico cristiano, distinguiendo a los falsos cristianos, donde la palabra de Dios nos da lujo de detalle para ampliar y aprender a distinguir lo falso. Mateo capítulo 13, versículo 41 al versículo 42. Nos dice de esta manera, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos de los falsos profetas dicen y hacen obras maravillosas e impresionantes. Así lo afirma y lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, para tener precaución con todos aquellos que usan el nombre de Jesús de manera vanidosa, falsa, usurpando el lugar que le corresponde a Jesucristo. Los líderes de la iglesia primitiva nunca negaron los milagros paganos para engañar a la masa, a la sociedad. Pero también ellos como apóstoles supieron distinguir a los auténticos hombres que hacían milagros y sanidades en el nombre de Jesucristo. Y notemos acá lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 19 y versículo 13. Noten lo que dice la palabra de Dios. Pero algunos de los judíos, noten lo que dice. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo.
Notemos este pasaje de la palabra del Señor con lujo de detalle, cómo van a existir ciertos hombres que van a utilizar el nombre del evangelio, las palabras del evangelio o textos mismos de la palabra de Dios sin que ellos estén convertidos. Por lo tanto, son hombres falsos, profetas falsos, predicadores falsos, porque esto no concuerda con la bendita palabra del Señor. Y notemos lo que dice Marcos 9:38. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Noten la diferencia, que el mayor milagro es el milagro perfecto, donde hay un nacimiento de vida espiritual, es una sanidad perfecta, un milagro perfecto, una obra sobrenatural perfecta que tiene continuidad perfecta, porque el Señor está obrando en la vida de esta persona. Describe a un auténtico discípulo y milagro de Cristo. Pero esto solo para hacernos reflexionar con la advertencia que lo que más abunda en el mundo son los falsos cristianos, los falsos profetas. Marcos capítulo 9 y versículo 38 nos dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siguen. Hermanos, si llevamos este pasaje a lo que dice Hechos 19:13, describe a falsos cristianos exorcistas ambulantes invocando el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Hay dos grandes verdades de valores permanentes en estos dos pasajes, en estos dos cuadros. No hay más que una sola manera en que se puede demostrar la sinceridad de una persona, y es su conducta. Las palabras bonitas nunca pueden ocupar el lugar de obras auténticas y verdaderas. No hay más que una manera de demostrar el amor, y es mediante la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Estos falsos cristianos confesaban a Jesucristo con sus labios, pero lo negaban con sus vidas. Sin la fe, sin los frutos auténticos de Jesucristo, contradecían el amor divino, el amor ágape, puro, correcto. Los falsos cristianos con pretensiones y falsos disfraces, llegará el día y saldrá a luz y serán enjuiciados. Podemos engañar a los hombres, a la sociedad, a las religiones con nuestros pensamientos, con la moral, con la ética, con buenas obras de naturaleza humana, pero a Dios no lo podemos engañar jamás cuando usurpamos el lugar de Jesucristo. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con aquellos que enfatizan mucho lo temporal, más que el arrepentimiento, el perdón de pecados y la santidad que agrada al Señor en el orden correcto. Tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 139:2, donde el Señor toma la iniciativa para advertirnos que Él es perfecto y sabe quién es legítimo y quién es ilegítimo. Dice el Salmo 139:2: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Noten esto, hermanos, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. El Señor sabe si en realidad usted ha nacido de nuevo, y usted sabe si en realidad un día se dio cuenta que en realidad ha nacido de nuevo. Y entonces, hermanos, ¿por qué la palabra del Señor nos está enseñando en esta preciosa hora esta interrogante? ¿Cómo distinguir al auténtico cristiano? Distinguiendo a los falsos cristianos. Cuando hay predicaciones con énfasis de manera desequilibrante hacia lo temporal más que a lo puro, al verdadero, lo eterno, lo perfecto, muy peligroso. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre van a haber engañadores.
Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando hoy cómo distinguir al auténtico cristiano, distinguiendo a los falsos cristianos. Con lujo de detalle nos amplía la palabra de Dios con todos estos versículos para tomar advertencia, para darnos cuenta, hermanos, qué razón tiene la Biblia cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiero ir con otra segunda respuesta que hoy la palabra del Señor nos va a enseñar. ¿Cómo distinguir al auténtico cristiano distinguiendo a los falsos cristianos? Ya vimos la ampliación en su contexto básico para entender lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. Pero tenemos otra respuesta a la luz de la palabra del Señor. Y la otra fracción que termina la palabra del Señor diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La otra fracción que dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten esta otra frase pequeña que dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la otra respuesta que tenemos para la interrogante de esta mañana? ¿Cómo distinguir al auténtico cristiano? Distinguiendo a los verdaderos cristianos. Hermanos, ¿cómo distinguir a los verdaderos cristianos? Dice la palabra del Señor: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Antes de explicar este versículo y ampliarlo, quiero ampliar los versículos que hay para entenderlo en su contexto. Una lista de versículos que hay alrededor para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Jesús está enseñando. Versículo 24, versículo 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Noten cómo amplía esta respuesta nuestro Señor Jesucristo, pero también lo amplía con Mateo 7, 13, 14. Noten cómo lo amplía: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Notemos cómo el Señor está ampliando para poder nosotros distinguir a los verdaderos cristianos, a los auténticos cristianos. Noten lo que dice la palabra del Señor también en Mateo 7, versículo 18. Nos dice de esta manera: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Noten cómo está ampliando el Señor. Mateo 7, 28, 29. Notemos lo que dice la palabra del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, la interrogante aquí es: los fariseos y escribas eran expertos para ser religiosos usando la Biblia, pero equivocados en su interpretación. Y notemos lo que nos amplía el versículo 24 y 25 para poder entender. La casa representa la vida religiosa, la lluvia el juicio divino. Solamente una vida religiosa fundada en la fe en Cristo es agradable delante de Dios. Se nota la obediencia a la palabra de Dios como fruto de la fe, y siempre permanecerá de pie, porque siempre hace un llamado al arrepentimiento y rechaza la salvación por obras humanas, por esfuerzo humano. Confiar en el poder del evangelio de la salvación, de la gracia de Dios, solo a través de la salvación misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa entonces
a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Qué significa a la luz del contexto de la palabra de Dios? Reconocer que por naturaleza somos pecadores. Reconocer que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocer y aceptar que solo Jesucristo es el medio de salvación. El impacto de esta salvación de nacimiento espiritual transforma de forma integral al hombre de fe a través de la palabra de Dios y el poder de su Santo Espíritu para poder distinguir al auténtico cristiano, al verdadero cristiano. ¿Qué significa hacer la voluntad del Padre para seguir ampliando la respuesta de la palabra del Señor con lo que hoy nos está enseñando? ¿Cómo distinguir al auténtico cristiano, distinguiendo a los verdaderos cristianos? El versículo 24 nos hace recordar la palabra del Señor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nos da un detalle fundamental de la roca que es Jesucristo y es el fundamento con el mensaje de la cruz. Esto nos recuerda lo que dice Gálatas en su capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y noten lo que dice el versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos. Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento de nuestra fe debe de ser solo Jesucristo, el crucificado, de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí, noten lo que dice, gloriarme. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estas palabras del apóstol Pablo nos hacen recordar y centrar lo certero a la luz de la palabra del Señor para distinguir al auténtico cristiano, al verdadero cristiano. Y nos dice la palabra del Señor, versículo 13, para seguir ampliando. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Tenemos este contexto donde nos enseña el punto de la conversión. Esta es la puerta, quien es Jesucristo, de acuerdo a Juan capítulo 10 y versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 17. La palabra de Dios siempre hace el llamado a los hombres sin excepción de ningún ser humano para entrar por la puerta estrecha. También declara y adquiere el hecho de que hay muchas religiones diversas en todo el mundo que son falsas y llevan al fuego eterno del infierno, que será la condenación del hombre. Todo corazón contrito y humillado que ha nacido de nuevo en la fe de Jesucristo anhela estar entre la minoría, porque reconoce que entró por la puerta estrecha y los requisitos son mayores de los que la mayoría están dispuestos a aceptar. Aquí encontramos dos puertas. Noten cómo la palabra del Señor nos da lujo de detalles. Aquí encontramos dos puertas, dos caminos, dos destinos y dos grupos de personas, pero también encontramos dos tipos de árboles, dos tipos de frutos, dos grupos a ser juzgados, dos tipos de constructores trabajando en dos tipos de
distintos de construcción para que nosotros podamos darnos cuenta lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Jesucristo como rabí, como el maestro de maestro, dibuja de la manera más clara para los hombres, para la humanidad, la línea entre el camino que conduce a la destrucción y el que conduce a la vida eterna. Tanto la puerta estrecha como la ancha se ofrece con vías para llegar al reino de Dios o a la condenación. La humanidad debe de elegir entre que estas dos vías. La puerta estrecha es la fe únicamente, que representa la verdadera salvación según lo dispuesto por Dios, que conduce a la vida eterna. La puerta ancha representa todas las religiones por obras y la autojustificación humana, pero que los conduce al infierno y a la condenación. Hechos en su capítulo 4 y versículo 12 nos recuerda de esta manera y nos enseña: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto nos enseña la bendita palabra del Señor. Y esto concuerda con lo que la palabra del Señor nos enseña, mis queridos hermanos, en Jeremías. Jeremías en su capítulo 21 y versículo 8, tenemos este mismo mensaje como advertencia de los hombres que vivieron antes de que Jesucristo naciera. Y noten lo que dice Jeremías en su capítulo 21 y versículo 8. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Esta es la alternativa que Jesús nos presenta en este pasaje. Hay un camino espacioso y fácil, y son muchos los que lo siguen, pero acaban en desgracia. Hay otro camino estrecho, difícil, y son pocos los que lo recorren, pero su destino es la vida eterna. El ser humano tiene la responsabilidad de examinar la diferencia entre los dos caminos. Hay una diferencia entre el camino difícil y el camino fácil, recordando que solo Jesucristo es el camino para la vida eterna y es el camino difícil. Para entender lo que la palabra del Señor nos está enseñando en esta preciosa mañana, ¿cómo distinguir al auténtico cristiano? Aprendimos con una primera respuesta: distinguiendo a los falsos cristianos, pero también distinguiendo a los verdaderos cristianos, a los auténticos cristianos. De esta forma se distinguen a los auténticos cristianos, distinguiendo a los falsos cristianos, distinguiendo a los verdaderos cristianos. Porque es lo que la palabra del Señor nos ha enseñado, mis hermanos, para esta preciosa hora, con esta interrogante: ¿cómo distinguir a los auténticos cristianos? Distinguiendo a los falsos cristianos y distinguiendo a los verdaderos cristianos. Esto nos enfoca, hermanos, la palabra del Señor para entender qué significa hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es reconocer que el hombre por naturaleza es pecaminoso, necesita de arrepentimiento, necesita de poner solo su fe en Jesucristo, porque es el único medio que Dios dio a la humanidad para que el hombre pueda ser salvo. Hermanos, si nos enfocamos de acuerdo a las enseñanzas que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, tenemos que tener cuidado. El Señor nos advierte que lo que más va a abundar en los últimos tiempos es todo lo fácil, es todo lo falso,
es todo lo que engaña al hombre. Y abundan los grupos religiosos. Abundan los que les gusta enfatizar lo temporal, pero no la esencia del evangelio, que está a base del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, para que el hombre nazca de nuevo, para que el hombre tenga un encuentro personal con Jesucristo. Y es lo que la palabra del Señor hoy nos está enseñando, para poder nosotros edificar nuestra vida espiritual. Cómo distinguir al auténtico cristiano, distinguiendo a los falsos cristianos, pero también distinguiendo a los verdaderos cristianos, que son auténticos, que han nacido de nuevo, y Dios anhela que nadie se condene, sino que todos sean salvos, pero que sea a través de Jesucristo, con su preciosa sangre, para que experimenten ese nacimiento de vida espiritual para gloria y honra de Dios Padre. Que el Señor les bendiga.